Muy buen día. Esta es la actividad número 1 de nuestra asignatura Ingeniería Logística con nuestro docente Diego Fernando Flores Torres. Esta actividad es presentada por quien les habla, Cristian Camilo Sánchez, código 6201730, y mi compañero Ronald Alejandro Gómez Sandoval, código 6201406. Bueno, entonces aquí a través de la herramienta Prezi elaboramos una línea de tiempo con base a la historia de la logística. Entonces, en primer lugar, tenemos de la época de 1945, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para esta época, el sector empresarial enfrentó muchos cambios debido a la revolución que hubo de la industria, a la mayor demanda que hubo en esa época, lo cual dio lugar a que empezaran a aparecer los enfoques y las técnicas de la logística. Bueno, durante esta época ya más o menos fue más hacia la década de los 70, se presentó una crisis en el petróleo en el año 1973 debido a la alta demanda que empezó a haber sobre el crudo. Entonces esta problemática generó un cambio en el entorno empresarial, las cuales son el cambio del entorno de carácter laminar, las previsiones fiables, la demanda expansiva y estable, el control del mercado por los productores y los costos más bajos. Todo esto se produjo debido a la alta demanda. Entonces, debido a esto, los costos disminuyeron. También todo esto se empezó a que ya habían más productores, habían plantas más grandes, y esto fue lo que trajo esta crisis del 1973. Bueno, en el año 1962 se empezó a hablar con base en un libro publicado, en un artículo, perdón, publicado en Fortune en el año 1962 por Peter Drucker, en la cual se empieza a hablar sobre la gestión de las empresas. ¿Y esta gestión en qué se quiere decir? Como ya se tenía ese avance en plantas más grandes, en mayor demanda, se necesitaba una distribución física mucho más efectiva. Entonces, precisamente esto es lo que abarca el artículo de Fortune, en donde se empiezan a hablar sobre estas ideas de logística en la gestión de las empresas. Bueno, ya hacia el año 1967 publica el libro Industrial Logistics. Entonces ahí se propone un enfoque logístico en la gestión de flujo de materiales que atraviesa la empresa industrial. Esto quiere decir todo lo que tiene que ver con materias primas, distribución, inversiones, es lo que plantea este libro de Industrial Logistics. Bueno, entonces ya en 1973 aparece la logística integrada, en donde el núcleo del negocio se trata de ser más eficiente y contratar una distribución física, en donde podamos tener mejores canales de distribución. Entonces ahí ya empieza a aparecer mejores canales, medios de transporte, medios de entrega, y ahí es donde entra cada vez a tomar mayor relevancia el tema logístico dentro de las organizaciones. Bueno, para el año 1980 llega la implementación de la política logística inversa en grandes compañías debido al alto impacto del medio ambiente por residuos y procesos industriales. Esta política se genera principalmente por manifestaciones en las que se involucran personas que no están conformes en el momento por la manera en cómo se están manejando pues, los procesos industriales que afectan el medio ambiente. Nuevamente para 1980 nace la gestión de cadena de suministro con el fin de optimizar las tareas en las que actúan clientes, operadores y proveedores. Para las empresas empiezan a tener un conjunto de elementos en los cuales pues se necesita un sistema que determine con efectividad los procesos que llevan a cabo los clientes, los operadores y los proveedores, por lo cual pues se empieza a tener ese concepto bien claro. Para 1990 se crea pues, el sistema de planificación de requerimientos de material de MRP con el fin de optimizar pues, todo ese proceso que lleva pues,
fabricar cualquier tipo de artículo. Bueno, para el año 1992 incrementaron los acuerdos regional a nivel de Latinoamérica, especialmente en Colombia ante la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y estos son acuerdos comerciales que se realizaron especialmente con potencias mundiales como Estados Unidos o la Unión Europea. Para el año 1994 se genera pues, la primera generación de concesiones para empresas públicas y privadas para la explotación de bienes e instalaciones de dominio público. En esta primera generación se realiza un estudio para realizar rutas troncales y transversales dirigidas por Invías. ¿Sí? En esta primera generación se ven bastantes obstáculos y retrasos por la falta de planeación pues, de estas troncales y transversales. Bueno, para el año 1997 se llevan a cabo decisiones logísticas con base a nuevas herramientas informáticas. En esta época es donde vemos un gran avance en el sector tecnológico. Entonces, todas estas decisiones logísticas es utilizar las herramientas tecnológicas para tomar decisiones logísticas y también para el proceso de distribución. Para allá el año 2000, que es un libro que logramos encontrar en nuestro material de estudio, se abarcan temáticas sobre la evolución de los conceptos de la logística, como el tiempo, la experiencia, las nuevas tecnologías y los nuevos métodos y técnicas que se van a realizar durante todo este periodo de avances tecnológicos, de aprendizaje, de experiencias. Y ya más adelante seguiremos explicando todo lo que transcurrió en estos años. Bueno, aquí esto es lo que hablábamos anteriormente sobre los acuerdos ante la OMC. Para estos años se logró pasar de 8 a 34 a 32 acuerdos, lo cual enriqueció todo el proceso logístico en la región y además generó un crecimiento económico a nivel Colombia, logrando hechos importantes como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, siguiendo con los conceptos de ingeniería logística, entonces entramos a la introducción a las nuevas tecnologías y cómo estas influyen en las organizaciones, como es entrada de nuevos métodos, de nuevas tecnologías como computadores, todo esto, el gran desarrollo que hubo entre 1950 y 2000, cómo todo esto logró influir en los procesos de distribución, en los procesos logísticos y en la gestión y organización de las organizaciones. Bueno, durante este periodo también se adoptó un periodo de enfoque de sistemas y de consideración de las actividades productivas dentro de un sistema logístico. Entonces, dentro de esta época se llevaron a cabo actividades sincronizadas y de manejo algo muy importante que se realizó fue la disminución de la inversión. Todo esto trajo una mayor demanda y una mayor costos más bajos dentro del proceso logístico y dentro del rendimiento de la organización. Bueno, entonces también durante esta época se adecuaron las experiencias de los directivos a las nuevas realidades. Entonces los directivos adoptaron estas experiencias que presentaban la industria y ante los nuevos retos de nuevas tecnologías, también las crisis económicas que aparecieron durante esa época, los diferentes mecanismos, los organismos, todo esto trajo la adopción de que los directivos tuvieran una experiencia más enriquecedora en el proceso logístico y organizacional. Para el año 2001 se crea la segunda generación de concesiones para empresas públicas y privadas. En esta segunda generación se evidencia una mejor planeación frente a las licencias ambientales y prediales, lo que permite pues, que se desarrolle con mayor efectividad pues, esta concesión, esta segunda concesión.
Para el año 2006, inicio de nuevas construcciones de vías doble calzada en Colombia, gracias a las comparaciones en cuanto a logística de países vecinos con mejor cantidad de territorio. Aquí se puede evidenciar que el rango infraestructural vial de países como Bolivia o Ecuador, que tienen un territorio más pequeño que el de Colombia, supera el rango infraestructural vial de Colombia, pues por lo que se empieza a hacer vías estructurales pues, más fuertes acá en Colombia con el fin de competir con estos países. Para 2006 está la tercera generación de concesiones para empresas públicas y privadas. En esta tercera generación, los principales proyectos están enfocados en conectar principales centros de producción con los principales centros de consumo. Bueno, para el año 2007, que es un año de grandes oportunidades para Colombia, a nivel internacional y a nivel de la integración logística, donde se adelantaron hechos como el TLC con Estados Unidos, además del fortalecimiento comercial con otros países. Todo esto a través histórico refuerza todo lo que procesos logísticos que han sido transcurridos a través de la historia y muestran cómo a partir de un buen manejo logístico se logra el desarrollo económico, en el caso de Colombia, logrando una mejor integración y un mejor comercio con otras naciones, todo a través de la integración logística. Para el año 2007, pues se implementa la política de chatarrización para competir y contribuir con el medio ambiente. Sí, una vez implementado el TLC, se empiezan a pensar en mejorar los automóviles que realizan actividades para realizar actividades de manera más eficaz, económica y minimizando pues, los daños ambientales, ¿no? Bueno, para el año 2008 se empieza a hablar de sistemas de información para logística de mercados más competitivos. Entonces ya es donde entramos a una era más moderna, en donde ya todo es más a las nuevas tecnologías y a las nuevas mecanismos de logística, lo cual genera más competencia a nivel de este sector. Para el año 2008 se implementa la política logística nacional con el objetivo de promover la productividad del país. ¿Sí? Además de promover esta productividad del país, esta política se enfoca en reducir costos y tiempos en el tema de movilidad, pues para que le dé más ingresos al país. En el año 2010, el Ministerio de Transporte y el Departamento de Planeación Nacional unen los esfuerzos para desarrollar un plan a largo plazo que contribuyan con el desarrollo, pues evidentemente, del tema de movilidad a nivel nacional. Nuevamente en el año 2010 existe una colaboración de Cámara de la Infraestructura, Sociedad de Ingenieros y Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería para la emisión de la Carta de Navegación. Esta Carta de Navegación lo que hace es fomentar una implementación de buenas prácticas para contratar y realizar soportes técnicos en proyectos de ingeniería a nivel nacional. En el año 2011, pues se aprueba el inicio de los 3 tramos de la Ruta del Sol. Al aprobar este proyecto se busca conectar de manera más ágil puntos estratégicos del país, pues que evidentemente den ingresos al país. Bueno, entonces ahora hablamos sobre el desarrollo de los enfoques y los conceptos de la logística, el cual son los inventarios, que son los inventarios que se tienen dentro de organizaciones, las materias primas que son necesarias para la industria y el producto terminado. Todo esto termina siendo como lo que es necesario para la industria actual en el proceso de manufactura. Y esto es muy importante dentro del concepto logístico, ya que al final de todo esto se requiere una integración con el sector logístico para la distribución del producto terminado. Bueno, ya finalmente tenemos las tendencias actuales que se manejan en el diseño y la gestión del sistema logístico, en la cual está muy enfocada a satisfacer las necesidades del cliente, en saber qué es lo que ese cliente quiere, cómo lo quiere, a qué tiempos, lo que mi compañero hablaba de tiempos, economía,
un producto más económico y a menor costo. Y también el tema del medio ambiente, que es muy importante hoy en día, mejorar procesos de reciclaje, de evitar medios de transporte que utilicen combustibles fósiles. Todo esto dentro del proceso logístico tiene que estar conectado con el medio ambiente y un manejo más sostenible del sostenimiento de nuestro ecosistema, y no porque tengamos un proceso logístico seguir afectando nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida. Esto básicamente es lo que se aborda en las tendencias actuales de la logística. Y pues ya en el siguiente tenemos nuestra bibliografía, en las cuales nos guiamos por nuestro material de estudio, y entonces aquí podemos remitirnos y tenemos toda nuestra bibliografía para nuestro trabajo de primer corte. Bueno, esto fue todo por este trabajo. Muchas gracias.